Buenos días, Adriana Puigros, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por llamar. ¿Cómo, perdón? Sí, bien, muy bien, gracias. Gracias por estar acá en Sintonía Educar, Adriana Puigros, doctora en Pedagogía y profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de México, investigadora y exdiputada nacional en diferentes periodos, presidenta de la Comisión de Educación de esa Cámara, directora general de Educación de la Provincia de Buenos Aires y secretaria de Ciencia y Tecnología y exsecretaria de Ciencia y Tecnología de la Nación. Entre sus obras escritas se encuentran La educación popular en América Latina, Imaginación y crisis en la educación latinoamericana, Historia de la educación argentina, Imperialismo y educación en América Latina, y tu último escrito, que ya salió, ya está en las librerías, es Adiós Sarmiento, Iglesia, Estado y Mercado, ¿verdad? Sí, así es. Bien, bueno, hoy te llamamos un poco para conversar acerca de, estos tiempos que estamos viviendo en materia educativa en relación al neoliberalismo que se ha expresado también en esta área, como en el resto de las áreas de gobierno, ¿no? Podríamos decir que por ahí estamos asistiendo a un panorama de políticas educativas que privilegian la función económica de la educación al servicio de las necesidades que exige el nuevo mercado, ¿no? Sí, así es como una etapa, estamos viviendo una etapa nueva, inédita en la historia de la educación, en donde las grandes corporaciones descubrieron que en realidad la educación pública es un gran mercado, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, para lo cual tienen que realizar algunas acciones de control, de regulación de ese mercado, porque, digamos, es un mercado infinito en donde los clientes están garantizados, está garantizada su reproducción, y al mismo tiempo ellos necesitan bajar costos, y obviamente el bajar los costos significa en primer lugar bajar los costos laborales, ¿no? Es decir, disminuir el más oneroso de los rubros, que es el salario docente, con lo cual, digamos, la tendencia de las corporaciones es tratar de sustituir la labor del docente por personal que se está abundando en la Argentina, que es personal no especializado, sin formación docente, personas a las que algunas fundaciones, como Enseñar por Argentina, Enseñar por Argentina es una fundación que es filial de Teach for All, una fundación norteamericana vinculada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Y Enseñar por Argentina se ha extendido mucho, tiene mucha vinculación entre sus directivos, con funcionarios vinculados al gobierno de Macri, y se ha extendido por el país, mandando a las escuelas algo así como codocentes, a los cuales les pagan como monotributistas. Esto se puede buscar en internet. En la provincia de Corrientes, la ministra de Educación de Corrientes los recibió con un acto en una escuela pública, ¿no? Uh-huh. Entonces su función es, por un lado, digamos, el mostrar a la opinión pública que es posible prescindir de los docentes, e impactar sobre el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Ahora yo pensaba, Adriana, y me repetía un poco de épocas anteriores, para clarificar esto de la incorporación o de el inmiscuirse en la escuela pública. Yo recordaba hace muchísimos años atrás, cuando yo estaba en la escuela media, tenía para hacer gráfico, por ejemplo, estaba la empresa Johnson & Johnson que venía y te daba clases de educación sexual, ¿no? Entre comillas, digamos. Esta incorporación de las ONGs y de las empresas, digamos, a la educación pública, creo que ya viene de antes, pero que en realidad ahora se ha incrementado, ¿es así?
Yo creo que es muy importante tu observación, porque el hecho es que efectivamente esas fundaciones están, o sea, hay muchas de ellas que estaban hace muchos años, solamente que contenidas por, digamos, una voluntad política, digamos, de diversos gobiernos. O sea, yo me lo imagino no solamente el gobierno kirchnerista, o sea, me lo imagino Alfonsín frente a las fundaciones que quieren entrar a las escuelas para desde vender tecnología hasta incidir en los contenidos, ¿no? Entonces, y durante el gobierno kirchnerista hubo políticas importantes de defensa de la escuela pública, en la medida en que el gobierno alienta a las fundaciones. De hecho, Bullrich lo dijo con todas las palabras cuando se reunió en el foro de Davos en Argentina, lo dijo en Davos, lo dijo en Dubái. El presidente se encontró en Davos con Sani Barke, uno de los mayores empresarios de educación del mundo. Entonces, ahora es como que les abrieron la puerta y los alientan, ¿no? Porque efectivamente la educación es el cuarto o quinto rubro de comercio del mundo, y dentro de educación el rubro que da mayor ganancia es la evaluación. Evaluación que bueno, la evaluación es un elemento interno del proceso educativo, y la Argentina tiene una larga tradición en evaluación. Nuestra educación, bueno, no sé, cualquier persona ha pasado en algún momento por una situación de evaluación en la escuela, ¿no? Ahora, una cosa es la evaluación de la política y otra cosa es la evaluación como política, que me parece que es lo que se intenta instalar, ¿no? Claro, por eso, o sea, ahora, digamos, son grandes empresas. Hay una gran empresa que es Pearson, la editorial inglesa, que ahora hace ya unos cuantos años que se dedica a fabricar paquetes de contenidos educativos y sobre todo evaluación. Entonces, Pearson está contratada por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, de la cual la Argentina es miembro pleno a partir, ya es el miembro pleno, a partir del gobierno de Macri aceleraron la entrada, el ingreso de la Argentina a la OCDE. Y la OCDE en el año 96 o 97 puso a la educación como bien transable, es decir, como un bien del mercado, exigiendo a sus Estados miembros, es decir, que levanten todas las barreras para la compra-venta nacional e internacional de educación, ¿no? Bueno, esto es un hecho muy fuerte, porque es un mercado mundial en donde, bueno, la educación queda al mismo nivel de esta cosa terrible que he visto hoy, que es que vamos a importar cerdos, ¿no? La Argentina va a importar cerdos, o sea, pronto vamos a importar maíz, claro, soja no, soja seguramente es lo que vamos a seguir produciendo, pero entonces la educación está puesta en ese mismo nivel, ¿no? Claro. Ahora, ¿vos creés que, digamos, nosotros el año pasado asistimos al Aprender 2016, ¿verdad? Sí. Pero también asistimos a las evaluaciones PISA, que son internacionales. Las PISA son de Pearson, o sea, la prueba PISA es un producto de Pearson que compra la OCDE y se la vende a los países. Nosotros la compramos a la prueba PISA. Y en el caso del Aprender 2016, porque prontamente seguramente va a haber otra evaluación como la del Aprender 16 en las escuelas. Bueno, llamativamente se habla desde el Gobierno Nacional o desde el Ministerio de Educación y Deportes, más concretamente, sobre la calidad educativa y creo que el tema de calidad educativa de evaluación está muy vinculado, donde la participación docente de los protagonistas principales, diría yo, están fuera de la elaboración de las pruebas, ¿no? De la elaboración e incluso de los resultados. De los resultados, claro.
y de qué se va a hacer con esos resultados, porque cuando evalúa el docente o se evalúa en la institución, ¿sí? O se hace una evaluación, digamos, vinculada directamente con el aprendizaje, entonces los resultados de la evaluación se vuelcan al proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo caso hay que mejorar eso, pero este no es el caso. Acá los resultados de la evaluación son, bueno, quedan en manos de una empresa, ¿sí? De una empresa privada, con intereses determinados y con una ideología que tiene que ver con la apertura de la educación para el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esos resultados? Lo que hacen son ranking, escalas, como se hacen para poder atender a nichos del mercado. Hay una anécdota que muy conocida, que es esta, que el ministro de Educación de Chile va a un lugar y se acerca una señora. En Chile, como sabemos, la educación estuvo arancelada desde la época de Pinochet y ahora le está costando muchísimo trabajo a la presidenta Michelet revertir esa situación. Sí. Y se le acerca una señora, madre de un chico de una primaria, y le dice, ¿sabe qué? Yo no estoy con el gobierno porque ustedes quieren quitar el arancel. Yo quiero que haya arancel, porque no quiero que mi hijo vaya a la misma escuela y se sienta al lado del hijo de esa señora. Uh-huh. Y el ministro le contestó, hay una tercera señora, esa que está allá, que no quiere que el hijo, que quiere pagar más que usted, porque no quiere que su hijo se siente con el suyo, ¿no? Entonces, digamos, ahí tenemos 3 nichos de mercado distintos en educación, ¿no? Sí. Evidentemente, esto que estás contando, bueno, favorece la desigualdad claramente, ¿no es cierto? Favorece la desigualdad, porque además todo esto se vende como, bueno, los padres pueden elegir, uh-huh, como si no pudieran elegir ahora. O sea, los padres pueden elegir, los padres, las madres, las familias, elegir escuela pública, elegir escuela privada subvencionada, no subvencionada, la escuela pública de su barrio u otra, no hay restricciones al respecto. Pero lo que dicen es, bueno, por la libertad de los padres, es importante que las escuelas estén agrupadas de acuerdo a su calidad, entre comillas, ¿sí? Porque además recordemos que los test, el caso de Pearson es muy importante, no solamente porque produce la pura PISA, sino porque ha tenido fracasos, o más que fracasos, digamos, ha quedado públicamente expuesto en Estados Unidos, ¿sí? Cuáles son las maniobras que hacen en el mismo test, ¿sí? Como para lograr que las pruebas salgan mejor en determinado tipo de escuelas y no en otras. Claro. ¿Sí? Hubo un escándalo en la ciudad de Nueva York hace unos 2-3 años, por eso, un escándalo por el cual incluso hubo un proceso judicial iniciado por el gobierno de la ciudad de Nueva York a la empresa Pearson. Ahora, también hay una reacción desde la Internacional de la Educación, ¿verdad?, en relación a estas pruebas particularmente. Así es, o sea, la Internacional de la Educación, que es la Federación de Sindicatos de Docentes del Mundo, ¿no? Sí. Están los norteamericanos, todos los europeos, toda América Latina, etcétera. Puso a cargo del secretario general, el que fue secretario general del Sindicato de Australia. Angelo Gabrielottos, además un gran educador, una enorme investigación que se llama Mercantilización y Comercialización de la Educación. Que eso ya avanzó mucho, esta investigación, en varios países de Asia, de África. En América Latina avanzaron en Colombia, en Brasil, empezaron en Uruguay y se está trabajando en CETERA en Argentina. Es muy impresionante la información, ¿eh? Es muy impresionante. Sí, es muy impresionante. Hay también una investigación de la Universidad de Barcelona, pobre Barcelona, ¿no? Sí. Al nombrarla hoy. Momento. Sí, una investigación de la Universidad de Barcelona, muy interesante, sobre América Latina, y de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ellos clasifican las formas de privatización que están ocurriendo en América Latina. Y es algo así como uno lo lee y uno ve, es que es algo así como un supermercado de la educación, ¿no? Donde uno puede, hacia lo que se va, ¿no? Hacia lo que se va. Uh-huh.
Bien. Adriana, sabemos que tenías tiempo hasta las 10:30, son las 10:30, sí. Te propongo para una futura entrevista acá, que vengas a la radio, que estés más tiempo con nosotros y que cómo no. Y que podamos charlar más extensamente, porque nos interesa tu palabra, no solo a nosotros que estamos acá en el estudio, sino a nuestra audiencia. La verdad que hubo una muy buena repercusión por tu presencia acá hoy, esta mañana, y nos gustaría muchísimo que estuvieses más tiempo y poder charlar más extensamente y conversar con los compañeros que están aquí presentes. Con mucho gusto, lo combinamos, yo voy un día y bueno, y además gracias por anunciar que sale Adiós Sarmiento, que es el libro nuevo, que en realidad alguien me decía ponerle Goodbye Sarmiento, ¿no? Porque quienes le dicen adiós a Sarmiento se lo dicen desde el mercado, y no hay que decirle adiós al Sarmiento de la escuela pública. Al racista sí, pero al Sarmiento de la escuela pública no. Bien diferenciada, Adriana Pueyrós. Te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana acá en Sintonía Educar. Muchas gracias a ustedes. Gracias.